los anales de la crónica social, donde la luz de los focos a menudo disfraza las sombras de la verdad, emerge una historia que desafía la percepción y la paciencia. Este no es un relato cualquiera, es la crónica de un pulso titánico entre la narrativa fabricada y la implacable justicia, un choque que finalmente desmantelaría un imperio de apariencias. Nos adentraremos en el corazón de una estrategia judicial que, por años, pareció inexpugnable, levantada sobre los cimientos del victimismo y la intimidad supuestamente violada. Fidel Albiac, un nombre que resonaba en los salones de la alta sociedad y en las tertulias televisivas, se erigió junto a Rocío Carrasco como el epítome de una pareja que buscaba, o al menos así lo alegaba, proteger su vida privada de los avatares del escrutinio público. Sin embargo, su presencia era una constante en el universo mediático, una paradoja que pocos lograban conciliar. Desde el inicio de su relación, cada paso, cada gesto, parecía medido y diseñado para moldear una imagen, la de dos almas que, a pesar de su exposición, clamaban por un reducto de paz. La hija de la inigualable Rocío Jurado, Rocío Carrasco, ya venía de un linaje de figuras públicas, su vida teñida por el brillo y la tragedia de su célebre madre. Fidel, por su parte, emergió de un segundo plano, un chico de barrio, como lo describiría la prensa en su momento, que de repente se vio catapultado al Olimpo de la fama por su unión con una estrella. Esta metamorfosis de lo anónimo a lo visible fue el preámbulo de una existencia que, a pesar de las quejas constantes, nunca abandonaría el foco mediático. Se casaron ante el mundo. Su boda fue una exclusiva que copó portadas. Un evento diseñado para la fascinación colectiva, vendiendo al detalle cada instante de su felicidad. Y sin embargo, a la par de esta exposición voluntaria, se fraguaba una estrategia, una armadura legal forjada para repeler cualquier crítica o revelación que no encajase en su guión personal. La demanda se convirtió en su idioma, los tribunales, en su escenario predilecto para dirimir los límites de su honor e intimidad, un derecho que esgrimían con vehemencia. Cada titular adverso, cada insinuación periodística era respondida con el estruendo de una demanda judicial, un blindaje que por un tiempo pareció convertir su vida en un santuario intocable. Alegaban daños psicológicos, atentados contra el honor, violaciones de la intimidad, esgrimiendo estas acusaciones como espadas contra cualquiera que osara cuestionar su verdad. La sensación de invencibilidad que rodeaba a esta pareja en los juzgados era casi palpable, una aureola de intocabilidad que generaba respeto y, en muchos casos, temor entre la prensa. Si te intriga cómo una estrategia tan calculada pudo tambalearse y cómo la verdad, a veces, se abre paso a golpe de sentencia, asegúrate de unirte a la comunidad de tus 50 favoritos haciendo clic en el botón de suscripción. No querrás perderte el desenlace de esta saga judicial que reescribe las reglas del juego. Prepárate para desentrañar los hilos ocultos de esta historia que la justicia ha comenzado a desenredar con una claridad pasmosa. Fue en este contexto de un blindaje legal aparentemente perfecto donde María Patiño, una de las voces más incisivas del periodismo del corazón, publicó un artículo en la revista ¿Qué me dices? En él, la periodista se sumergía en los orígenes de Fidel Albiac, delineando su trayectoria desde la modestia de un barrio humilde hasta su ascenso al lado de Rocío Carrasco. La pieza, lejos de ser un panegírico, ofrecía una perspectiva que, para el demandante, cruzaba una línea roja, la frontera de su intimidad. Fidel Albiac no tardó en reaccionar, y con él se puso en marcha toda la maquinaria legal que también conocíamos. Presentó una demanda por derecho al honor y a la intimidad, arguyendo que la publicación de Patiño y la revista le había causado un daño irreparable, incluso alegando problemas psicológicos derivados de la exposición de su vida. Este es un punto crucial, una maniobra que se convertiría en un patrón recurrente y que, con el tiempo, fatigaría hasta al más paciente de los jueces. La demanda buscaba una rectificación, una compensación, un reconocimiento judicial de que su persona había sido vulnerada por una información que, según él, no se ajustaba a la realidad y que invadía su esfera más personal. La expectación era alta, pues el historial de victorias judiciales de la pareja había creado una especie de precedente. Quien los desafiaba solía perder. El camino estaba trazado,
La victoria parecía una conclusión predecible para muchos, consolidando su estatus de víctimas mediáticas con el respaldo de la ley. Pero antes de sumergirnos aún más en los laberintos de esta demanda y el asombroso veredicto que estaba por llegar, me pregunto, ¿qué opinas tú de esta incansable lucha legal de personajes públicos que por un lado buscan el foco y por el otro claman por su intimidad? Déjame tus comentarios y dime desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje, por la verdad que trasciende las pantallas. Tu perspectiva es fundamental en este análisis. La estrategia de Albiac y Carrasco se basaba en la premisa de que Fidel era un individuo anónimo, ajeno al mundo del corazón, y que su exposición se debía únicamente a su relación con Rocío. Sin embargo, esta afirmación chocaba con la realidad de su vida pública, las exclusivas vendidas, las apariciones en eventos y la presencia constante en el imaginario colectivo. El Tribunal Supremo, como veremos, no tardaría en diseccionar esta contradicción con una frialdad quirúrgica, despojándola de cualquier capa de artificio. La imagen que buscaban proyectar era la de un hombre humilde, arrastrado sin querer a la fama por el amor, y ahora acosado por una prensa insaciable. Esta construcción narrativa, meticulosamente pulida, buscaba generar empatía y justificar cada una de sus acciones legales como una defensa legítima de su vida. Pero la paciencia de la justicia, especialmente en las instancias más elevadas, es finita, y su mirada cada vez más aguda frente a lo que percibían como un modus operandi repetitivo. El litigio contra María Patiño y ¿Qué me dices? No era solo una demanda, era la prueba de fuego para una estrategia que comenzaba a mostrar grietas imperceptibles para el ojo inexperto. La fortaleza que había erigido parecía inexpugnable, pero bajo su fachada de hormigón y hierro, la erosión de la verdad comenzaba su silencioso trabajo. El clamor por el honor y la intimidad, invocado una y otra vez, se preparaba para ser examinado bajo una lupa que no permitía engaños ni medias verdades. Este capítulo cierra con la imagen de una batalla legal en curso, con los protagonistas confiados en su relato y la opinión pública dividida entre el apoyo y la creciente sospecha. La escena está montada, las espadas desenvainadas y el destino de la fortaleza inexpugnable de Fidel Albiac y Rocío Carrasco pende de un hilo, a la espera del veredicto que cambiaría para siempre el rumbo de su historia. La justicia estaba a punto de hablar, y su voz no sería un susurro, sino un trueno que resonaría por todo el país. La fortaleza que en el capítulo anterior delineamos, esa armadura legal erigida con promesas de honor e intimidad, enfrentó su prueba de fuego en el Tribunal Supremo, la instancia más elevada de nuestra justicia. Tras años de litigios, de demandas presentadas con una regularidad casi metronómica, el veredicto estaba al caer, y con él un mazazo demoledor que sacudiría los cimientos de una narrativa cuidadosamente orquestada. La verdad judicial, a menudo lenta pero siempre implacable, estaba lista para desvelarse. Los magistrados, testigos de un sinfín de batallas mediáticas convertidas en dramas judiciales, parecían haber agotado su paciencia. No era un litigio más, era una radiografía brutal del modus operandi de ciertos personajes que, con una habilidad inquietante, se victimizaban ante la opinión pública y los tribunales. Alegaban daños psicológicos, atentados al honor, mientras sus vidas se desplegaban ante las cámaras y en las exclusivas vendidas al mejor postor. Esta contradicción no podía pasar desapercibida por más tiempo. El silencio expectante de la sala se rompió con el eco de una sentencia que resonaría con la fuerza de un terremoto. Fidel Albiac, el que con tanta vehemencia clamaba por su derecho al honor y a la intimidad, fue desenmascarado sin contemplaciones. La justicia dictaminó, con una claridad meridiana, que su pretensión de anonimato era una quimera insostenible. El Tribunal Supremo había hablado y su voz no dejaba lugar a dudas ni a interpretaciones ambiguas. La esencia de la sentencia, expuesta con un detalle implacable por Antonio David Flores, no solo dinamitaba las bases de su demanda contra María Patiño y la revista ¿Qué me dices?, sino que arrancaba de cuajo el velo que cubría una hipocresía flagrante. No se trataba de un ciudadano anónimo arrastrado a la fama. Fidel Albiac era, sin lugar a dudas, una figura pública. Su propia trayectoria, su matrimonio televisado, las exclusivas millonarias vendidas a lo largo de los años eran pruebas irrefutables de su inmersión voluntaria en el pantanoso terreno de la fama.
El punto jurídico tercero de la sentencia desglosaba sin fisuras cómo una persona que, como Fidel, inició una relación sentimental con la hija de Rocío Jurado y que además había vendido exclusivas de su boda y de otros momentos de su vida, no podía alegar falta de privacidad. La Corte confirmó que la información publicada por Patiño era veraz, de interés general, y que no existía negligencia alguna por parte de la periodista. Era un golpe certero a la médula de su argumentación, un revés inesperado para quienes se creían inmunes a la verdad judicial. El argumento de los daños psicológicos, esgrimido como un escudo y una espada a lo largo de este y otros pleitos, encontró un muro infranqueable en la sensatez del tribunal. Los jueces, visiblemente hartos de la instrumentalización de la salud mental en los juzgados para ganar pleitos y manipular a la opinión pública, simplemente ya no compraron esta narrativa. Consideraron que la alegación carecía de fundamento en un contexto donde el propio demandante había comercializado con su vida personal. Esta es la pillada que la audiencia esperaba, la revelación que muchos intuían, un juicio donde la verdad se imponía, majestuosa, a la narrativa prefabricada. La sentencia no solo hundía a Fidel Albiac en su demanda particular, sino que proyectaba una sombra demoledora sobre Rocío Carrasco y su círculo. Invalidaba, de facto, el uso sistemático de las dolencias anímicas como arma judicial, un precedente que marca un antes y un después en la forma en que estos litigios serán percibidos y juzgados. El desenmascaramiento era completo. La justicia, con su veredicto, no solo desenfundaba la espada contra una demanda específica, sino que apuntaba al núcleo de un modus operandi que había intentado silenciar voces y justificar agresiones mediáticas mediante la victimización calculada. La sentencia proclamaba con estruendo que no todo vale para justificar una estrategia, que los tribunales no son un escenario para farsas y que la credibilidad, una vez perdida, es casi imposible de recuperar. Este precedente judicial no solo dinamita las pretensiones de un individuo, sino que establece un recordatorio contundente para todos aquellos que transitan por el filo de la navaja de la fama. La línea entre la vida pública y la privada, cuando se difumina por elección propia y beneficio económico, no puede restaurarse a conveniencia. La justicia ha hablado alto y claro. El show se acabó y sus protagonistas están, esta vez, contra las cuerdas, sin escapatoria posible a la verdad que se ha desvelado. El impacto de este veredicto resuena más allá de los pasillos judiciales, proyectándose en la conciencia colectiva y redefiniendo lo que significa ser una figura pública. Nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de aquellos que modelan percepciones y la resiliencia de la verdad, que tarde o temprano encuentra su camino para emerger. Si este viaje por la verdad te ha cautivado y deseas seguir explorando las historias más impactantes que la crónica social ha tratado de ocultar, te invito a unirte a la comunidad de Tus 50 favoritos. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo capítulo de los